organizadores. Creo que este esfuerzo es algo increíble para Chile y no solamente para ustedes, sino, por ejemplo, para todos los científicos que los encuentros que hemos tenido, tanto chilenos como extranjeros, permitan ser conectados. Es interesante porque traté de predecir que iba a hablar César y entonces voy a hablar de cosas completamente distintas, ¿ya? Y él se preocupó más de la historia de los datos y de cómo yo puedo conseguir los datos. Pero para mí el monopolio de los datos no tiene que ver con cuán fácil puedo acceder a ellos, sino quién realmente los posee. Y realmente los poseen ustedes. Y esa va a ser mi argumentación en la presentación. ¿Sí? No tengo ningún video, así que... Bueno, por mientras quería contarles, hablando de eso de compartir datos, que hay empresas que comparten datos y otras que no. Yahoo es una de las que más comparte datos. Tenemos 57 conjuntos de datos que compartimos con investigadores de universidades y en particular el jueves pasado liberamos el conjunto más grande de interacciones de personas, anónimas por supuesto, 120.000 millones de clics, 14 terabytes de datos para hacer aprendizaje de máquina, para lo que ustedes quieran, recomendación de noticias u otras cosas que quieran tratar de predecir. Y eso es muy interesante porque la mayor parte de las universidades no tienen acceso a algo tan grande. Solamente almacenar 14 terabytes y procesarlo ya es un problema de por sí. ¿Esperamos al futuro? Ok. Ok, ahora sí. Entonces quiero usar la web como ejemplo de esto de los datos porque la web es el conjunto de datos más grandes públicos que hemos creado todos nosotros. Y ese va a ser lo que voy a ocupar. Pero primero, yo creo que si uno no entiende quién tiene los datos, es difícil entender los datos. Entonces quiero ver quién tiene tus datos. Primero, como ya dijo César, el gobierno. Después, por ejemplo, tu compañía celular. Hay un montón de lo que ustedes hacen. Puse el gobierno porque a veces no es tu gobierno, depende por quién votaron, pero es el gobierno. Tu proveedor de internet sabe todo lo que hace en la noche. Tu banco sabe cualquier transacción que haces. Tu tarjeta de crédito, por ejemplo, tarjeta de débito. Las tiendas no tienen tarjetas, aunque después se coluden, pero ese es otro tema. Tu red social, sobre todo para los más extrovertidos, que ponen todo en Facebook. Esos son los que más datos tienen de ustedes. No sé por qué se preocupan del resto. Google, Yahoo, otros tienen muy pocos datos, son anónimos, son cookies, son IPs, no son personas. En cambio, estas personas tienen su identidad, saben mucho más de ustedes. Así que traten de poner el ojo donde corresponde. Así que el poder de los datos está distribuido en todas esas empresas y en todos los datos que ustedes tienen en esos lugares. Por lo tanto, yo creo que no hay un monopolio, aún. Podría haberlo. Eso ya sí sería peligroso. Yo quiero hablar un poco de los datos en la web y para que entendamos los datos de algunas cosas que pasan en la web que tienen que ver con los datos en cualquier mundo. Solamente para información, si no saben, en noviembre del 2015 había más de 900 millones de sitios web. ¿Cuántos conocen ustedes? Si no existieran los buscadores no se podría llegar a esa cantidad de datos. E insisto, también son datos, no es información, porque la información solamente es cuando el dato es útil a lo que ustedes están buscando. De hecho, hasta las crisis se pueden ver en estos datos. Si pasamos del gráfico logarítmico al gráfico lineal, vemos que este crecimiento exponencial no ha sido tan limpio y ha tenido el impacto de 2 crisis económicas en los últimos 10 años. Y entonces vamos a ver la calidad de estos datos. La primera que pregunta, sabemos quién los tiene, están distribuidos, algunos los tienen ustedes, la mayoría,
Y si pudiéramos hacer este gráfico, que es cantidad en eje y calidad en el otro, voy a suponer que la distribución de los datos de las empresas que manejan información y que viven de la información de los gobiernos, de las universidades, tiene esa curva de ahí. No sé exactamente qué curva, pero digamos que tiene esa calidad. Si ahora pongo los datos de ustedes, no tengo que hacer ninguna tesis de doctorado para saber que el promedio no es tan bueno. O sea, basta con que vean su stream de Facebook. Pero lo que sí puedo saber también, y no necesito hacer mucho análisis, y no sé si esto es un puntero láser, no, es que para la misma calidad de los datos de empresas o gobiernos o universidades, hay muchos más datos viniendo de ustedes y posiblemente estoy siendo pesimista. Hay muchos más datos que vienen de ustedes que son buenos. El problema es cómo encontrar esos datos buenos. Y ese es un poco el tema de lo que viene, porque no podemos usar cualquier dato. Podemos suponer que los datos que estamos recibiendo son correctos, pero lamentablemente muchas veces no lo son. Y para eso podemos usar la salud de la gente. Este es un libro muy interesante que se escribió ya hace más de 10 años, que tiene que ver cómo la gente toma decisiones colectivas en forma inteligente. Ahora, la democracia debe ser el mejor ejemplo de esto y no lo es, así que no voy a seguir por ese camino que es muy complicado. Pero, según este libro, hay 4 cosas que hacen que un grupo sea inteligente. Primero, la diversidad de opinión, que somos distintos. Segundo, que es descentralizado. Es decir, que cada uno tomamos en distintos lugares de opinión. Esto no es muy cierto en Chile, que es un país bastante centralizado. Luego, y voy a hacer lo que más voy a usar el resto de la charla, que podemos agregar datos en forma inteligente para obtener resultados. Y finalmente uno que vamos a cuestionar, que es la independencia, que tomamos esos datos en forma independiente. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Nuestras opiniones no son independientes de otras personas. Para mostrarles cómo se agregan datos que vienen de ustedes y para que vean el poder de los datos, tomemos este ejemplo de Flickr, uno de los sitios de fotos más usados del mundo que pertenece a Yahoo, y que permite estos grupos de fotos que tienen la etiqueta, el tag Chile. Pueden ver aquí que Chile es básicamente 4 cosas. Santiago, porque es un país centralizado, mar, playa, etc. Patagonia y atardeceres. Supongo que en parte ayudado por la contaminación, Santiago tiene los atardeceres más bonitos del mundo. Ahora, este algoritmo que hizo estos grupos no entiende nada de lo que está en las fotos. No usó lo que hay en la foto. Lo que usó son las etiquetas que tenían puestas que vienen de ustedes, de las personas. Y tomando todas las etiquetas que aparecían con la palabra Chile, obtuvo estos grupos. Y pueden ver que son independientes del idioma, porque hay etiquetas en inglés, otras en castellano, pero funciona igual. Pueden verlo para Santiago, que es Santiago, Santiago es Chile, viceversa. Santiago también es Santiago de Compostela, y Santiago de nuevo son bonitas puestas de sol. Así que para la gente eso es lo que es importante. Esto también lo podemos hacer a nivel de fotos con geolocalización, que fueron tomadas con una cámara que tiene GPS, y muy importante también tiene el tiempo de la foto, la hora, la fecha y la hora. Y pueden ver dónde está tomando fotos la gente en Chile. Muchos son turistas, Isla de Pascua, Patagonia, San Pedro de Atacama, etc. Recuerden ese número, 1.200.000 fotos geolocalizadas que había en Chile la semana pasada en Flickr. ¿Cuántas son en Santiago? 182.000, es decir, aproximadamente el 15% de las fotos son en Santiago, un país centralizado. Pero no tan centralizado para los turistas, porque si fueran los chilenos tendría que ser como el 30%, pero es la mitad, solamente el 15%. Eso es bueno, un poco de descentralización, voy a volver al tema. La sabiduría colectiva de la web sirve, por ejemplo, para que los buscadores podamos encontrar estos datos que hay en más de 900 millones de sitios. Primero se usaron las palabras, luego se usaron los enlaces, cuando apareció PageRank hace ya mucho tiempo, del año 98. Ahora podemos usar las etiquetas, como el ejemplo de Flickr. Estas son las etiquetas más populares en Flickr. Aquí podemos ver qué hace la gente cuando saca fotos. Está usando solamente 2 tipos de cámara, lo está pasando bien, está solamente en algunos lugares. Estas son las etiquetas más populares de la sabiduría principal de la gente. Pero esto lo podemos hacer muy bien, pero tenemos que ser conscientes
de todos los sesgos que hay en los datos. Y eso es lo que les quiero mostrar ahora, porque hay muchos sesgos que no son obvios y que si no los tomamos en cuenta vamos a tener resultados distintos. Por ejemplo, sesgo tecnológico, educacional, económico, geográfico, cultural, lingüístico, religioso, político. Por ejemplo, si hacemos un estudio usando Twitter, que hay mucha gente que hace estudios usando Twitter, bueno, eso solamente es para la población que tiene Twitter. Esos son gente que generalmente sabe de tecnología, que tiene un nivel de educación alto, que tiene un nivel adquisitivo alto, etcétera, que vive en Santiago, etcétera. Es decir, todos estos sesgos están en Twitter. Así que cualquier estudio que se hace en Twitter no se puede, por ejemplo, generalizar al resto de la población. Y hay muchos más sesgos, de género, de ruido, de correctitud, de completitud, etcétera. Les muestro algunos. Desigualdad en el mundo. Voy a volver a eso cuando llegue al final de la charla. Sesgo económico. Esto es un estudio que hicimos de la web de España, que es el estudio más extenso que se ha hecho de una web. Y hicimos algo que uno generalmente no hace, comparar manzanas con peras. En un lado están las exportaciones miles de dólares de España a otros países, y en el eje X están los enlaces de España a esos países. Correlación 0.85, correlación altísima. Es decir, los enlaces de la web están correlacionados con la economía del mundo. Hay algunos países que están fuera de esa línea, pero si ustedes lo ven bien, está FM, TK, son todos países que han vendido su dominio para que lo usen para otros fines, como Federación de Micronesia, para las radios, y que por supuesto no están dentro de esa correlación. Sesgo lingüístico, muy rápido. Aunque la mitad del planeta no habla inglés, más de la mitad del contenido del millón de sitios más importantes de la web está en inglés. Sesgo geográfico, y esto es muy interesante, de la tesis de uno de mis estudiantes que terminó el año pasado, Eduardo Graels, sobre Chile, centralización en Chile. Estas son noticias en Chile. Y pueden ver cómo la región metropolitana, que es la primera, básicamente ocupa la mayor parte del espacio. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Cualquier misma recomendación, que los santiaguinos le muestran solo noticias de Santiago y al resto de Chile le muestran noticias de Santiago. Y lo que hizo Eduardo en su tesis es tratar de quitar este sesgo y mostrar noticias regionales en regiones y también mostrar a los santiaguinos un poco del mundo que está alrededor para que no sean solamente ellos. Sesgo de género, también muy interesante. Estas son biografías de mujeres en Wikipedia. Pueden ver que, por razones históricas, el punto más bajo está como en la Revolución Francesa. Ha ido mejorando. Actualmente el 25% de las biografías son de mujeres. Ustedes van a decir, sí, bueno, esto es un producto del machismo. Sí, por supuesto. Pero puede ser peor. ¿Por qué? Porque hay otro sesgo aquí que no se ve. ¿Cuál? Que la mayoría de los editores de Wikipedia son hombres. Para personas, solamente el 10% son mujeres. Así que no es extraño que haya menos mujeres. Hay un sesgo cuando uno elige a la persona. Así que, por favor, mujeres, compartan información en Wikipedia y pueden cambiar esto. Especialmente en mi tema preferido, geografía, que solamente hay 3.7% de mujeres. Sesgos algorítmicos. Y esto es muy interesante. Les voy a mostrar dos ejemplos. Cómo nosotros mismos podemos engañarnos con las predicciones que hacemos. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado, el algoritmo puede sesgar la opinión de ustedes y eso luego sesga la opinión del algoritmo. Les muestro un ejemplo muy simple. Supongamos que saco una foto de Londres. Pongo dos etiquetas y luego hago un recomendador de etiquetas, que es muy fácil hacerlo con una técnica que se llama filtrado colaborativo. Escojo, igual que el ejemplo anterior, todas las personas que han hecho fotos de Londres y sugiero etiquetas. Yo, por ejemplo, marco esas 6 que están ahí. Muy bien, ¿no? Ahora todas las fotos tienen más etiquetas. Parece el mundo perfecto, va a ser más fácil buscar las fotos, va a ser más fácil, por ejemplo, hacer los grupos de fotos. ¿Cuál es el problema? Que en 3 meses todas las etiquetas las va a hacer el algoritmo, no las personas. Es decir, lo que era una folksonomía, es decir, que los datos venían de ustedes, ahora viene el algoritmo, y el algoritmo se está haciendo un harakiri porque ahora no tiene datos de las personas que son los que necesita para hacerlo bien. Así que, por favor, los que entienden algo, no hay que hacer esto. Cuando quieren datos de personas, no hay que hacer ningún tipo de asistencia
que puede sesgar la opinión de las personas. Este es el ejemplo más simple, pero hay muchos más. Por ejemplo, uno más complejo, que fue publicado hace poco, hace un año, un mes. Todos conocemos Amazon. Dos investigadores de IBM consiguieron separar cuánto de las estrellas que uno pone en Amazon son realmente las estrellas que tiene el producto y cuántos son las estrellas que uno pone porque ve las estrellas que pusieron otros. Le pusieron 5, entonces tal vez es mejor de lo que yo pensaba, no le voy a poner un 4. El sesgo social. Y es realmente impresionante. Pueden ver ahí, hay curvas de dos productos. Las curvas azules son el valor verdadero del producto y las curvas rojas son el valor del producto con el sesgo social encima. Pueden ver que hay mucha diferencia. Es decir, si le pagamos a un grupo de personas en algún país raro para que le pongan muchas estrellas, podemos subir nuestra calidad del producto, aunque no sea cierto, ¿no? Y hace poco eso pasó. Hace poco Amazon demandó a un montón de gente que estaba poniendo datos falsos en Amazon. Y esto es el ejemplo que simularon con el modelo. Ahí hay dos productos nuevos. A uno le inyectaron un montón de estrellas. Por ejemplo, 100 personas dijeron que tenía 5 estrellas y pueden ver entonces que el producto rojo empezó a ser mucho mejor que el azul, aunque seguramente tenían la misma calidad. Ahora, estos son los datos de la masa, pero también hay datos muy importantes que son los de pocos, los que se llaman los de la cola alargada. Ahí vamos a encontrar toda la diversidad de opinión, todos los posibles lugares, todas las mejores cosas. Las mejores cosas van a estar aquí en la diversidad, es decir, en los expertos. Y algo muy importante, en el año 2010 analizamos un conjunto de 5 datos distintos muy grandes y encontramos que la cola alargada no era el producto de gente rara, que hacía cosas raras, sino era el producto de la cola de todos nosotros. Eso puede parecer divertido, pero todos nosotros somos normales para gran parte del tiempo y luego otra parte del tiempo somos especiales. Tenemos gustos especiales, necesidades distintas, etc. Así que es muy importante los servicios web, tienen que servir los gustos extraños porque ahí estamos todos, parte del tiempo. Es decir, por ejemplo, una persona puede ser 20% especial y 80% hace lo mismo que todos nosotros. Veamos un ejemplo. Ya vimos Santiago, pero podemos ir a cualquier parte de Chile, por ejemplo, las Torres del Paine, donde estábamos ayer, y también hay fotos. Ahí hay menos fotos también porque les cuesta escribir Torres del Paine a los extranjeros, pero hay fotos, y muchas. Ahora, con los datos de la cola pasan cosas que son preocupantes y que tienen que ver con las minorías. Por ejemplo, aquí yo estoy buscando Schwarzenegger en este buscador, que lo van a reconocer. Y este buscador no solamente me dice que tal vez yo no sé escribir Schwarzenegger, sino que me cambia mi pregunta. Ni siquiera me preguntó si quería cambiarla. No me dejó hacer clic. Pero yo sé escribir Schwarzenegger y hago clic ahí donde dice buscar Schwarzenegger. Lo busco y finalmente me sigue insistiendo que no sé escribir Schwarzenegger, pero al menos me busca lo que yo quiero, porque yo estoy buscando a mi primo Salman, que vive en Bahrein, y que yo sé cómo escribir su apellido, porque es exactamente ese apellido. Esta pobre persona está aplastada por Arnold, que tiene un apellido con 4 letras más, pero que se parece. Y esto genera otro problema, este otro libro muy interesante, genera el problema de lo que se llama la burbuja o el túnel. Por ejemplo, yo podría conozco a Fernando hace mucho tiempo, pero supongamos que conozco todo sobre él. Y mañana cuando llega al trabajo, abre su computador, ve exactamente lo que él quiere ver. Le hago un mundo feliz. Le muestro lo que él quiere. Parece bonito, pero tiene un solo problema, y eso se van a acordar si vieron el show de Truman. Una persona feliz, familia perfecta, casa perfecta, trabajo perfecto, hasta que vio que vivía en una burbuja. ¿Qué es lo que pasa? Yo nunca le voy a poder recomendar algo a Fernando que él no conoce, pero que si lo conociera le gustaría, porque no lo conoce. Y para eso tenemos que romper ese ciclo, y voy a hablar en un momento de cómo se rompe ese ciclo vicioso, de cómo podemos mejorar estos algoritmos. Y para eso también tenemos que hablar del último tema, el último problema, privacidad. En el año 2006,
América Online decidió compartir un conjunto anónimo de consultas donde cada usuario era un número entero. El problema es que dos periodistas del New York Times empezaron a chismosear en el archivo gigante y encontraron preguntas que pudieron determinar qué persona le había hecho, porque había preguntado sobre lugares, sobre medicinas que se podían comparar con las cosas que se habían pedido en las farmacias, y algunos de esos récords son públicos, con las páginas blancas, etcétera, y fueron a la casa de esta señora y le preguntaron sobre estas sus preguntas. Y ella increíblemente dijo, sí, son mías. Y podía haber dicho que no. Y después le dijeron, ¿quiere una foto para el New York Times? Y ella dijo, sí, nunca he salido en el New York Times. Salió en la primera página. Al día siguiente un amigo tuve que renunciar de American Online Research porque alguien tenía que pagar el pato de ese error. Porque realmente nadie pensaba que se podía encontrar una persona. Un año después pasó lo mismo con Netflix. ¿Se acuerdan del famoso concurso de Netflix? Que muchos investigadores trataron de mejorar el algoritmo de recomendación de películas de Netflix. Bueno, unas personas de la Universidad de Texas consiguieron identificar que algunas de esos datos pertenecían a personas que tenían su perfil público en IMDb. Supongo que lo conocen, es una base de datos muy grande de películas que está disponible en Internet. Esto no fue tan grave porque eran perfiles públicos, así que no era tan malo, pero inmediatamente Netflix decidió no seguir con esto porque, por ejemplo, hubo un problema de preferencia sexual que personas se podían identificar y que no habían revelado. Así que el problema es cómo podemos proteger la privacidad de las personas. Y a veces es muy difícil. ¿Cuántos de ustedes nunca han buscado su nombre en Internet? ¿Cuántos de ustedes nunca han buscado su nombre en Internet? ¿Tú nunca has buscado tu nombre en Internet? Sí, tu nombre. ¿Sí? Bueno, difícil de creer, pero puede ser. Hay tal vez una persona en el mundo que no tiene validad. Cuando ustedes buscan su nombre en Internet, están dando su identidad. Así que es imposible ayudarlos a esconder eso. Bueno, el problema es más complicado. Como el 9% de las personas busca, digamos, el 9% de las consultas tienen un nombre o un apellido o los dos. La vanidad es muy grande. Así que en ese caso no se puede hacer nada. Están dando ustedes la identidad. Ahora, la privacidad, lo que me gustaría a mí que fuera consciente, y esto es algo que lo estamos trabajando ahora, y hace poco Facebook hizo un cambio que fue muy interesante porque tiene que ver con esta misma idea. No sé si tienen ustedes este problema. Yo recibo muchas peticiones de amistad. Tengo una regla que es, tengo que al menos conocerla físicamente. Pero igual no conozco toda su vida. Entonces, pregunto, ¿esta persona es extrovertida? ¿Va a realmente mostrarle esto a todo el mundo? No lo sé. Entonces me gustaría que Facebook me mostrara una luz como un semáforo, me dijera, verde, esta persona es más privada que tú, no te preocupes, no pierdes privacidad. La privacidad nunca se puede ganar, solo se puede perder. Amarilla, no estoy seguro. Roja, esta persona es extrovertida, todo es público, mejor no seas amiga de ella. Bueno, ahora si ustedes van y ponen algo en la muralla de otra persona, Facebook les dice quién lo va a ver. Si lo van a ver los amigos de los amigos, o lo va a ver todo el mundo. Así que ustedes van a hacer una broma, por lo menos pueden saber quién va a ver la broma. Y espero que lo estén usando porque eso cambió hace 2 semanas y creo que es muy importante, porque antes uno no sabía quién iba a ver eso. Ahora lo podemos saber, pero no es exactamente esto que quiero yo. Bueno, soluciones. En realidad las personas no son tan distintas. No hay que concentrarse en la personalización. Hay que usar el contexto. Así que en vez de usar los datos de una persona, hay que usar los datos que tienen que ver con los intereses que en ese momento tiene esa persona. Por ejemplo, apoyar a la gente que viene, por ejemplo, a Santiago al Congreso del Futuro. ¿Y qué ventaja tiene eso? Hay muchos más datos, primero. Segundo, no hay problema de privacidad porque son muchas personas, así que estamos escondidos en un grupo, lo que se llama Key Anonymity. Y tercero, vamos a hacerlo mucho mejor, porque tenemos más datos y tenemos el contexto correcto. Así que lo importante es el contexto, no la persona. Ahora, para hacer eso y para romper esto de la burbuja que les contaba, tenemos que hacer cosas como novedad, agregar cosas nuevas.
serendipity, sorprender a la persona. Irse por la calle donde está. O, por ejemplo, extraer la geografía de las fotos. Y esto es algo que encuentro increíble, cómo se captura el comportamiento de las personas. Pueden ver verde, pueden ver el Camino de Santiago, desde la frontera de Francia hasta Santiago de Compostela. Es decir, vemos lo que hacen las personas y esa es la geografía del comportamiento. Y como estábamos viendo esto de usar la figura de la gente, con otro estudiante de doctorado chileno que terminó hace 2 años, que está en Barcelona todavía, Diego Sáez, hicimos la siguiente pregunta. Bueno, la sabiduría viene de todos ustedes, pero realmente, ¿cuántos participan? Y eso pasa mucho en otros sistemas. Y esto vino de que en otro trabajo encontraron que 100 millones de usuarios de Twitter seguían a 50.000 personas en Twitter, todos los famosos. Es decir, todo el mundo seguía a los famosos y el resto no los seguía a nadie. Les parece conocido, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienen? Bueno, utilizamos 4 conjuntos de datos distintos y encontramos que la situación era peor de lo que yo pensaba. En Facebook, 7% de la gente generaba la mitad de los posts. En los reviews de Amazon, 4% de la gente generaba la mitad de los posts, la mitad de los reviews. Yo viendo esto ya sé que hay algo raro. No puede ser que la mitad de los reviews de Amazon lo esté haciendo 4% de las personas. Sí, algunos tienen que ser comprados. O sea, yo con este análisis ya lo hubiera demandado antes a ese grupo. En Twitter es peor. 2%, y este conjunto casi eran todos los usuarios de Twitter del 2011, 2% de los que tuitean generaban la mitad de todos los tweets. ¿Ya? Y finalmente, en Wikipedia, que es peor, pero es bueno, 2.000 personas generaron la primera mitad de la versión de la Wikipedia en inglés. Gracias a ellos a Wikipedia. Este es un ejemplo positivo. Bueno, pero ¿cuán buenos son esos datos? Y para eso vamos a usar Amazon Reviews, podemos analizar la calidad del texto y encontramos que del 4% que escribía la mitad de los reviews, solamente el 2,5% escribía opiniones interesantes. Es decir, que los que parecían realmente aportar sabiduría eran incluso menos. Pero bueno, es más de lo que yo esperaba. Más de la mitad de ellos escribía cosas buenas. Y finalmente analizamos otra cosa que quería ver, que es algo que yo llamo el desierto digital. ¿Cuánto contenido en la web, cuántos datos en la web nunca nadie ve? Porque nadie lo encuentra, porque nadie tiene tiempo de mirarlo. Ustedes saben cuánta gente lee lo que escriben en Facebook, aparte de la familia. Bueno, es triste,
pero por ejemplo, el 1.1% de la gente que tuitea no tiene seguidores. Así que eso no lo ve nadie. Es como gritar en el desierto. En Wikipedia encontramos otro número, analizamos todos los cambios que había en un mes. El siguiente mes, 31% de esos cambios no lo había leído nadie. Como los blogs, que no los lee nadie, solamente los más importantes. Y otro ejemplo, el más interesante para mí, es la sabiduría de todos. Aquí sí, todos participan, pero no porque sea en forma explícita, sino porque lo están haciendo en forma implícita. Cada vez que ustedes buscan y hacen clic en una página, ustedes están etiquetando esa página con lo que ustedes están buscando. Así que si toda la gente que pregunta esto, y toda la gente pregunta esto, que es distinto, hacen clic en la misma página, y son millones de personas, eso tiene que ser lo mismo. Traducción, por ejemplo, abreviaturas, imágenes, etc. Y esto genera estos grupos perfectos de preguntas que están todas relacionadas. Pueden ver, si ven el de abajo a la derecha, es toda la gente que está buscando Firefox. Hay gente que busca Foxfire. Hay gente que busca Mozilla, pero como los de Mozilla son inteligentes, tienen todas las variaciones del producto en la página, los encuentran. Por ejemplo, toda la gente que busca Wikipedia también busca Free Enciclopedia, enciclopedia gratis. Es decir, para la gente enciclopedia gratis es lo mismo que Wikipedia. Y uno puede hacer un diccionario gigantesco de cosas, en este caso las líneas rojas, que son las cosas que la gente dice que es lo mismo. Así que esa es la sabiduría que viene de todos. Ahí podemos realmente sacar la sabiduría de todos. Esa viene de las preguntas. Bueno, para terminar, los datos de ustedes yo creo que son los más importantes en este momento. Lo que sí me gustaría que al final sean conscientes de los sesgos y sean conscientes de la privacidad. Y si piensan que la Big Data de las personas, en la sesión anterior hablaron del Big Data de Internet de las cosas, eso va a ser mucho más grande, porque no va a ser el 2% emitiendo señales, van a ser el 100% emitiendo señales. Y ese va a ser un problema, porque va a ser mucho más datos y va a ser más difícil filtrarlo. Ahora, antes de terminar, quiero pedir que para los que usen datos, tienen que dejar que los datos hablen. Que digan lo que realmente quieren decir y no con lo que las personas quieren encontrar en los datos, que no es lo mismo. Y les doy un par de ejemplos. Estamos acostumbrados a usar promedios. Promedio es lo más importante. Supongamos que sacamos el promedio de los salarios de toda la sala. Y ahora le subo el salario a Fernando, lo multiplico por 1000, va a estar contento. ¿Ya? Y ahora calculo el promedio de los salarios de todos nosotros. Subió. ¿Ya? Pero solo para él. Para ustedes no. Ingreso per cápita, desigualdad mayor. Realmente tal vez no ha cambiado nada. Relativamente no ha cambiado nada. Absolutamente pareciera que sí, pero relativamente no. Y eso es muy interesante porque estamos generando más desigualdad económica y pareciera que todos estamos mejorando, pero relativamente la mayor parte está empeorando. Con la última crisis se vio que la clase media, por ejemplo, en Estados Unidos, disminuyó. Ahora, lo único bueno que tiene todo esto es que si el 1%, y esto lo dijo Michel Sandel en la mañana, si el 1% tiene el 50% de la fortuna del mundo, hay una sola cosa que es más fácil, la solución. Porque si esas personas dieran el 10% de eso, se arreglarían muchas cosas en muchos lugares. Y el otro problema es lo que dije al principio. Los datos dependen de cómo se los mire. En un estudio muy interesante que hicieron en la Universidad de Chicago, le dieron los mismos datos a 29 grupos de analistas, que eran entre 2 o 3 personas. Y les preguntaron los datos del fútbol, tarjetas rojas. Tenían que mostrar si a los jugadores de color les daban más tarjetas rojas o no, independiente de si jugaban bien o no. Bueno, 60 expertos, 20 dijeron que sí, 20 grupos dijeron que sí, 9 grupos dijeron que no habían datos para probar eso. Y eran todos expertos. Así que, por lo visto, a veces uno puede ver lo que quiere en los datos y eso es la parte difícil. Hay que dejar que sea la verdad. Así que no los manipulemos. Muchas gracias.